Ya está, ya está. Hemos traído un profesional de contacuentos. ¿Tú sabes lo que es un cuentacuentos? Hombre, yo tengo un vecino allí que se ha casado 7 o 8 veces. Yo creo que se cuenta cuentos. No es ese, no es ese, Ah, no. ¿no? Él se llama Antonio López y es narrador de esos cuentos maravillosos. Tuve la oportunidad hace muy poco, el año pasado, cuando la cosa estaba normal y nos veíamos todas las caras en las ramblas arriba donde Messi López, en las ramblas de arriba de Siete eso, Sí, arriba. donde están los centros comerciales, que no los nombro porque no me da la gana, porque son de fuera y no pagan, coño. Correcto. Perdón. Entonces allí estábamos actuando y con cosas de nuestro, ¿no? Habían grupos folclóricos, habían vinos de la tierra, tal, y aparecieron 4 personas que fueron capaces durante un ratito de entretener, desde el más pequeño hasta el más adulto que estaba allí. Y esta noche tenemos una muestra aquí, para que tú, lo tenemos aquí con nosotros. Hombre, yo tengo el placer de conocerlo personalmente. Para mí es una excelente persona. Y encima lee. Lee. ¿Por qué es cuentacuentos? Le gustan las letras, no como a mi vecino que se le juntan las letras y le dijo el del banco, páguelas poco a poco, poco a poco. Venga, poco a les poco, dejamos con poco a Antonio poco. y sus cuentos. Aquella mujer estaba enamoradísima de su marido. Lo quería con locura. Pero el marido era tan bruto, tenía tan poca educación y era tan violento que ella sentía terror a salir a la calle con él. Tenía miedo que en cualquier circunstancia la dejasen ridículo delante de alguna amiga, delante de algún conocido. Por eso cuando la mujer se enteró que estaba embarazada, sintió más miedo. Porque si aquello que llevaba dentro de sus entrañas era un varón y se parecía por casualidad al bruto de su marido, iban a ser 2 para darle gritos en la casa. Y con aquel miedo se fue a casa de una vecina mayor que ella y le contó lo que le ocurría y la mujer la tranquilizó. La vecina le dijo, mira, por ese miedo pasan todas las madres antes de ser madres. Tú no te preocupes y empieza desde ya la educación. Cada vez que puedas y te acuerdes, mañana, tarde y noche, te das unos toquecitos en la barriga y le dices que se porte bien, que sea bueno. Y para no hacerle demasiado largo el cuento, al día siguiente aquella mujer, nada más levantarse por la mañana, se dio los primeros toquecitos en la barriga. Pórtate bien, sé bueno, pórtate bien, sé bueno. Y en la hora del almuerzo, pórtate bien, sé bueno, pórtate bien, sé bueno. Y a medida que fue transcurriendo el tiempo y la barriga le fue creciendo a la mujer, ella se paseaba delante del marido cuando veía la tele y se tocaba la barriga y lo miraba de reojo. Pórtate bien, sé bueno, pórtate bien, sé bueno. Y se dieron los 8 meses de embarazo, los 9 meses de embarazo y ella con aquel pedazo de barriga y siempre con la misma cantaleta del pórtate bien, sé bueno, pórtate bien, sé bueno. A los 10 meses de embarazo, a los 11 meses de embarazo, 1 año de embarazo y la criatura no nacía. Y la barriga imposible de tratar con ella y ella siempre con el pórtate bien, sé bueno, pórtate bien, sé bueno. A los 5 años de embarazo, ya los vecinos estaban hablando un montón, los médicos decidieron que había que tomar cartas en el asunto. Había que abrir a aquella mujer y sacar lo que diablos tuviera dentro. ¿Y cuál no sería la sorpresa de los médicos al descubrirlo? Porque en el escáner vieron que no había uno, habían 2. Y los 2 eran varones. Y estaban discutiendo a la salida, salga usted primero. No, de ninguna manera. Salga usted primero. Y si no lo sacan los médicos de allí, jamás hubieran salido. Y colorado. Bueno, no saben, estoy lleno de sensaciones muy bonitas por dentro. En primer lugar, porque regreso, fíjense que me marché de concejal de festejos del municipio y lo primero que pensé cuando llegó el 4 de julio del año pasado fue, qué rico que no tengo que ir a la fiesta. Y mira que uno no puede escupir para arriba. Aquí estoy este año, pero de este lado de acá. Estoy encantado de estar aquí, sobre todo de ver a gente conocida
que sé que se bate el cobre para que todo esto salga, y además con un agradecimiento muy especial porque han hecho de la palabra algo especial esta noche, entre la música tradicional y la palabra cercana. Creo que están haciendo una cosa muy inteligente. Ustedes saben dónde está la calle de Triana, ¿verdad? La calle comercial de la capital. A mitad de calle, la próxima vez que caminen, que la paseen, acuérdense de esta historia. Justo a la mitad, aproximadamente, todavía hay un comercio que tiene un disco blanco con una cruz roja, agarrada con unos hierros forjados negros a la pared. Antiguamente había ahí una relojería y tenía la cruz roja por los relojes suizos. Pues bien, el matrimonio que regentaba esa relojería tuvieron la mala suerte, la desgracia de tener por descendencia a un solo hijo, un solo vástago. Digo la mala suerte porque en aquella época de la que les hablo, lo normal era tener 11 o 12 chiquillos. Tuvieron por descendencia un hijo único y para colmo de mala suerte el chiquillo fue y nació con 7 meses. Era de los que en aquella época se llamaban 7 mesinos. Todos saben que eso hoy en día no es un problema, pero en aquella época sí lo era. Los médicos le anunciaron después del parto que comenzaba una carrera contra el tiempo y contra la muerte y que debían cuidar las precauciones, y la familia obedeció todo lo que le indicaron los médicos. Al dormitorio solamente entraba la madre y una nodriza, porque recomendó el médico que se le diera la teta de la madre y de otra señora que estuviera dando leche para sobrealimentarlo. Que no abrieran la puerta de manera violenta para que no se generaran corrientes de aire, porque tenía los pulmones inmaduros y cualquier tontería se podía llevar al chiquillo. Mimo, cuidado, y consiguieron que por lo menos el chiquillo cumpliera una semana para poderlo bautizar. Y lo pusieron con un nombre, le pusieron un nombre que estaba de moda en aquella época, le pusieron Fulgencio, Fulgencito. Y como era una familia adinerada, con todos los cuidados que le proporcionaron al chiquillo, no solamente rebasaron esa primera semana, sino que el chiquillo salió adelante. Pero, por desgracia, siempre fue un chiquillo 7 mesino Fulgencio. Y las diferencias con el resto de los chiquillos de su edad se hicieron palpables cuando los padres lo metieron en un colegio privado en Las Palmas. Era mucho más chico que los otros niños, más débil, y además a principio de curso fue el primero en ponerse malo con cualquier virus. Cada vez que venía un catarro, el primero en cogerlo era él, el último en soltarlo era él, siempre sonándose mocos, siempre tosiendo. Y a medida que fue pasando el tiempo y los compañeros crecían, se hacía más visible la diferencia. Hasta el punto que ya cuando los otros iban a jugar a juegos violentos en el patio, Fulgencio prefería esconderse en el aula, no sea que le hicieran daño. Y se dedicaba a leer y a escribir y a hacer cosas que no eran propias de su edad. Estaban preocupados en la familia, hasta tal punto que cuando cumplió los 14 años, el padre, el relojero, le hizo una maleta, escribió una carta, lo montó en un barco y lo mandó para Fuerteventura. Debió ser por esta fecha, en el mes de julio, porque llegó allá con tiempo de calor, y cuando lo vinieron a recoger al muelle, aquel señor grandote le quitó la carta que traía en las manos y se presentó. Era el tío Manuel, hermano del relojero. El tío Manuel medía por lo menos 2 metros y pesaba por lo menos 120 kilos. Tenía formato de luchador de lucha canaria, y cuando vio aquella porquería de chiquillo no se pudo creer que fuera sobrino suyo. Como les digo, le quitó la carta de las manos y la leyó con dificultad, porque en aquella época en Fuerteventura la gente normal leía con dificultad. La carta decía: hermano, aquí tienes a tu sobrino para que lo conozcas, trátalo como si fuera tu propio hijo, pero por favor, no le des de comer, 2 puntos, y venía una lista larga de cosas que el chiquillo no podía probar. No le des gofio porque le cae pesado.
No le des queso duro porque es picante. No lo tengas mucho tiempo al sol porque tiene la piel débil. El tío Manuel, después de leer toda aquella ristra, rompió la carta e hizo lo más inteligente. Obedeció solamente a la parte del texto que decía: trátalo como si fuera tu propio hijo. Se lo llevó para la casa en Casillas del Ángel, comió de lo que había en la mesa, jugó con sus primos, saltó paredes de piedra, robó higos de las higueras ajenas y tragó sol de Fuerteventura. Y vete tú a saber si fue esa vida nueva o si fue el tener ahora primos de su misma edad, de su misma especie para jugar, que Fulgencio le cambió el color de la cara, ganó algún kilo y lo más increíble de todo, le nació un brillo en la mirada que él nunca había tenido. Y lo del brillo en la mirada no tenía que ver con sus primos, sino más bien con una prima. Entre los hijos de Manuel había una chiquilla. Si él se llamaba Fulgencio, ella se llamaba Benedicta. Y Benedicta debía tener un año más que Fulgencio, debía andar en los 15. Y era la única prueba palpable de la relación de familia, de la parte genética, entre la isla de Gran Canaria y los de Fuerteventura. Porque Benedicta era exactamente una copia de Fulgencio. Flaca, nerviosa, con la piel blanca, siempre cubriéndose porque el sol la quemaba, tímida y apocada, exactamente igual de carácter que Fulgencio, de forma que aquellos dos muchachos, él con 14 y ella con 15, a pesar de ser primos hermanos, se enamoraron profundamente, pero guardaron en silencio, con la timidez propia de estos dos chiquillos, y a ninguno de los dos se le ocurrió dar el primer paso. Fulgencio andaba soñando despierto todo el día cómo podía ser compartir la vida con ella. Benedicta, en cambio, se metía en el dormitorio de los padres, abría el arcón, un baúl antiguo donde tenía las cosas que decían que era para el ajuar de la chiquilla, sacaba las sábanas, las desplegaba, las contaba, los manteles, y lo volvía a doblar bien guardaditos otra vez en el arcón. Y se acabó el tiempo de estar en Fuerteventura, y en el momento en que se acercaron a despedirlo al muelle de Puerto Cabra, él subiendo ya la escalinata, con un dolor grandísimo en el pecho, pensó que se le acababa el tiempo, o se lo decía, o no se iba a saber nada. Y juntó todo el valor del que disponía, y aquel muchacho la llamó desde lejos: Benedicta, ¿qué? El mar está malo para salir hoy. Y aquel joven cobarde no fue capaz de decirle lo que sentía, y fue ella la que juntó todo el valor del que disponía y lo llamó: Fulgencio, ¿qué? La vaca blanca pare la semana que viene. Y Fulgencio se vino para Gran Canaria con una sensación agridulce. Por un lado, se sentía un cobarde. Por otro lado, sabía que era joven y que la vida tenía que ofrecerle una segunda oportunidad. Él conocía ese refrán tan bonito que dice que el soldado que deserta de una guerra está vivo para la siguiente guerra. Como es tan bonito, lo vuelvo a repetir, el soldado que deserta de una batalla está vivo para la siguiente guerra. Y él se sentía vivo para la próxima ocasión. Sin embargo, cuando se bajó en el muelle de Las Palmas, el padre lo estaba esperando con una maleta mucho más grande que la anterior. A Madrid, a estudiar medicina. Eran gente de dinero, hombre de cálculos. El relojero había concluido que si su hijo enfermizo se hacía médico y se curaba sus propias enfermedades, la mitad del negocio estaba hecho. 5 años estudiando en Madrid, sin ver a la familia, porque en aquella época uno no iba y venía como se va ahora. Se compró un traje para el viaje de regreso ya con el título debajo del brazo. Y cuando llegó aquí a Las Palmas, 5 años más tarde, él estaba en los 20, estaba peor que cuando se marchó. Más flaco y esmirriado porque no tenía la comida de caldero de la madre. El traje que se había comprado le quedaba grande por todas partes. La barba que se había dejado parecía césped mal plantado, ¿saben? Cuando nacen más por un lado que por otro. Pasó por delante del padre y su propio padre no lo conoció.
Y cuando se fue abandonando, quedándose a solas, y se acercaron y se hablaron, el padre lo miró a la cara y le dijo: Fulgencio, Fulgencito, Fulgencito, ¿y ahora qué va a hacer de tu vida, hijo mío? No sé, padre. Yo ahora lo que necesito es hacer la maleta chica y marcharme unos días a Fuerteventura porque tengo unas ganas de ver al tío Manuel. Bueno, será. Y hizo la maleta de chica y se marchó a Casillas del Ángel y tocó en la puerta sin ser esperado. Cuando aquella puerta se abrió, los gritos allí dentro: ¡mira quién es! ¡Mira quién es! Y la más emocionada, evidentemente, en silencio, era Benedicta. Aquella pequeña llama de amor que había estado tirilando a punto de apagarse, volvió a brotar como una hoguera. Pero ¿quién les dice a ustedes? Este segundo viaje no le iba a sentar tan bien como el primero. Fulgencio dejó de comer por completo. Empeoró el aspecto físico que traía. Tenía cara de mal dormido. Hasta que los propios primos le dijeron al tío Manuel: hable con él porque creo que le pasa algo malo. El tío Manuel lo llamó a capítulo en la cocina. Fulgencio, estamos haciendo lo que podemos para atenderlo. Estamos contentos de que esté entre nosotros, pero usted no está cómodo. Y me va a decir que es para solucionarlo. Que dice: tío Manuel, si el que quiso venir fui yo. No, yo estoy bien. O me dice qué es lo que le pasa, o hace la maleta y se marcha porque yo problemas con la familia no quiero. Y con estas palabras se derrumbó Fulgencio y le dijo: tío Manuel, en la habitación que usted me dio para dormir, me tapo con la manta, apago la luz, la vela en la mesa de noche, y nada más apagar la luz, de la pared de enfrente de la habitación, por donde no hay puerta, hay un hombre completamente vestido de blanco que sale de la pared, empieza a caminar, se planta al pie de la cama y se queda mirando, apoyándose en un bastón, mirando para mí fijamente. Y yo llevo todas las noches que llevo aquí sin poder pegar un ojo. Miren, el tío Manuel no podía creérselo. ¿Cómo? En mi casa. El tío Manuel le preguntó: ¿cómo está vestido ese hombre? Chaqueta blanca, frac blanco, una cadena, una leontina con un reloj colgando por fuera y un bastón con una cabeza de mármol, una cabeza de león de mármol blanco. El tío Manuel se fue al dormitorio donde registraba Benedicta en el baúl, sacó toda la ropa del ajuar y en el fondo del baúl encontró efectivamente la cadena sin el reloj, el traje blanco que al desplegarlo sobre la cama donde tenía los dobleces le habían nacido manchas del óxido que le sale a la ropa antigua blanca, y estaba el bastón de mármol blanco. Aquella ropa, por lo visto, era del abuelo de la familia, un hombre que dicen se había marchado, fue de los primeros que se montó en un barco y se marchó para Cuba. Hizo otra familia allá y aunque prometió regresar, nunca se le vio el pelo, sino cuando vino a morirse. Los vecinos no lo quisieron como vecino, los hijos no lo aceptaron ya como padre. Y murió solo. El tío Manuel volvió a la cocina y le dijo a Fulgencio: esta noche, si se te aparece, le preguntas que qué es lo que quiere. Que si son misas las que haga falta, pero que no esté viniendo a molestar, coño. Y aquella noche Fulgencio se hizo el remilgado para entrar en el dormitorio, pero cuando se empezaron a apagar todas las habitaciones, no le quedó más remedio que meterse en el dormitorio. Se acostó en la cama, se tapó con la manta, y como en las noches anteriores, nada más apagar la luz de la vela en la mesa de noche, de la pared de enfrente y por donde no había puertas, un hombre completamente vestido de blanco salió, comenzó a caminar y se paró sobre el bastón, apoyándose como en el descanso militar, mirándolo fijamente. Fulgencio estaba debajo de la manta, con los ojos tapados, juntó todo el valor del que disponía, bajó la manta un poco y le dijo: mire, dice mi tío Manuel que si son misas hasta 10 le paga. Y en el momento en que le habló al difunto, esto grábenselo en la memoria,
el difunto tuvo derecho a poder hablar. Si se les aparece un difunto, háblenle, no se asusten, denle conversación primero porque ellos necesitan ponerse en contacto con ustedes y si ustedes no hablan primero no hay manera. El difunto se sintió en el derecho de tomar la palabra, se irguió sobre el bastón completamente con orgullo y le dijo: que esta forma en que inicia la conversación los difuntos no es para asustar al vivo. Llevan tiempo muertos con la garganta seca igual que llevo rato hablando y necesitan beber agua. Mira, zoquete, la pared del sur de la casa, contando 10 pasos con tus pies, que piquen a la altura de tu cabeza, que piquen en la pared. Va a aparecer arena suelta con cal. La quita. Siguen picando y va a aparecer una tela de saco que pone papa quinegua. Tiene que estar podrida. La quita. Y debajo va a aparecer una piedra grande con una inscripción. La lee. Por la mañana temprano, mientras desayunaban, Fulgencio le contó al tío Manuel todos los detalles de lo que había hablado del difunto. Está bien, pero yo no quiero trato con los muertos si no está la iglesia de por medio. Voy a avisar a don Francisco el cura. Estaba en Triquibijate. Caminando fue hasta Triquibijate, le contó lo que ocurría y don Francisco le dijo temblando que sí, que era importante que estuviera en la iglesia, pero que avisara a todos los vecinos para que hubiera más gente. Y a las 5 de la tarde, un martes, 4 de julio, contaron con los pies de Fulgencio en la pared del sur de la casa del tío Manuel y a la altura de su cabeza enterraron con fuerza una picareta que entró como si entrara en mantequilla. Efectivamente era cal y arena suelta, cayeron al suelo enseguida y apareció la tela de saco completamente podrida y apareció enseguida la piedra que había que leer y que no todo el mundo pudo leer en un primer momento porque en Casillas del Ángel había dificultades de comprensión lectora. El tío Manuel leyó la piedra y decía: Fulgencio y Benedicta se aman y desean casarse. Como no entendió en un primer momento el mensaje, volvió a leerla. Fulgencio y Benedicta se aman y desean casarse. El tío Manuel en esta segunda ocasión entendió perfectamente lo que estaba ocurriendo. Buscó la cara de su sobrino Fulgencio y no la encontró porque Fulgencio leía más rápido y hacía rato que estaba así. El tío Manuel, 120 kilos de peso, 2 metros de altura, lo cogió en volanda, se lo cargó aquí sobre la barriga y comenzó a bailar con él dándole gritos en la oreja. Que haya tenido que venir un muerto de la familia para que sepamos que ustedes dos se quieren casar. Y me contaron que fue así como se conoció la noticia en Casillas del Ángel. Se hicieron los preparativos para la boda y se casaron los dos primos hermanos. Y un mes más tarde en Gran Canaria, en Las Palmas, una boda más de postín en la catedral, una boda más comercial, pagada por el padre. De Ajuar a Fulgencio le dieron un solar, le compró el padre un solar y el dinero suficiente para hacerse su primera casa, su primer hogar, en San Gregorio, en Telde. Y cuando tuvo terminada la casa, en una de las puertas que daba para la calle, por primera vez puso una placa dorada que no decía Fulgencito ni Don Fulgencio, sino que decía Don Fulgencio Médico. Y Don Fulgencio Médico tiene mucho que ver con nuestro pasado. Los chiquillos del sureste que enfermaban en la época en que no teníamos ni médicos por aquí, por la zona, iban a Don Fulgencio el Médico, un hombre que dicen que salvó de la garra de la muerte a un montón de chiquillos, hijos de la miseria. Su forma de curar tejió una leyenda oscura, porque decían que tenía relación con la muerte. Decían que curaba sin medicamento. Llegaba un chiquillo con ardor de fiebre, le daban un caldo, la Benedicta se encargaba de hacerle un caldo a la madre porque venía cansada del camino, y Don Fulgencio miraba al chiquillo y le decía a la madre: siéntelo
en una piedra caliente por el sol del día, mirando hacia el sur. La madre lo hacía y el chiquillo se curaba. Y se fue creando una leyenda sobre don Fulgencio que decían que era medio brujo, hasta que la gente de Fuerteventura vino para acá a plantar tomate y se corrió la voz, cuando se les enfermaban a los chiquillos, vete acá don Fulgencio. Y resulta que la gente de Fuerteventura reconoció a Benedicta, la de Casillas del Ángel, la del tío Manuel, y se terminó de contar aquí la historia que se conocía allá. Y entonces se consolidó toda una leyenda que decía que quien curaba a los chiquillos de aquí del sureste, quien los salvaba de la muerte, no era ni siquiera Fulgencio, sino que era aquel hombre vestido de blanco que se le siguió apareciendo después de casado a Fulgencio y a Benedicta al pie de la cama. A los 7 años a mí me llevaron a casa de don Fulgencio porque me nacieron unas manchas blancas por toda la piel. Hoy sé que era falta de calcio, pero en aquella época mi madre primeriza, porque yo soy el mayor de mis hermanos, me llevó preocupada a casa de don Fulgencio. Yo no lo tengo en el recuerdo porque tenía 7 años, pero me contó las costillas, me dice mi madre, vio que estaba flaco y me mandó que quitara los relojes que hubieran en la cuartería del matorral y que cazara grillos y te los escondiera debajo de la cama porque tú necesitabas escuchar el canto de los grillos y no ver pasar el tiempo. Yo salí de aquella, se me quitaron las manchas blancas, me hice tan alto como mi abuelo y contando historias y viviendo la vida que vivo con la gente que tengo alrededor, todavía creo que sigo manteniendo el mismo tratamiento. No ver pasar el tiempo, escuchar el canto de los grillos. Gracias, amor canario, les toca a ustedes. Los guanchíes, también lucharon los guanchíes.